Mis amados y amigos del Señor, bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de sanidad divina. Ya miramos en capítulos anteriores cómo en el ministerio de nuestro Señor solamente hubo milagros, milagros y señales. Y estuvimos mirando en el capítulo anterior cómo el Señor sanó a personas a través de la fe de otros. Vimos cómo personas que eran idólatras, que no pertenecían al pueblo al cual él había venido, como decir hoy, un impío, un irregenerado, lleno de pecado, idólatra, y en un momento de su vida clamó al Señor y el Señor lo sanó, como también otros que por tiempo estuvieron pidiéndole al Señor y no había resultados. Y de pronto el Señor se aparece en el momento oportuno y en su compasión y misericordia sana a esas personas que habían perdido toda esperanza ya y no tenían la fe de la que demanda la Escritura para que cosas sobrenaturales sucedan. Y vimos los casos de personas que persiguen un milagro, son insistentes, constantes, permanentes, tienen esa fe anclada en que Dios lo dijo, Dios lo va a hacer y yo me veo sano y yo hablo sanidad sobre mi cuerpo y camino de esa forma. O sea, persistentes en una fe constante, sabiendo que el que lo dijo y lo prometió lo va a hacer. Ahora, hoy vamos a estar hablando sobre algo que no solamente produce sanidad, sino que también sanidad interior y que es uno de los recursos del cielo más potentes que encontramos en la fe. Profeta, entonces hay muchas llaves para conseguir milagros y señales. Yo te estoy hablando de todas las que aparecen en el nuevo pacto. Ya, el nuevo pacto comienza en los evangelios y termina en Apocalipsis. Pacto en la sangre y en la cruz y la resurrección de mi precioso Señor Jesucristo. Pero de lo que vamos a hablar en esta noche es de cómo Él nos ama y si nosotros estamos al mismo nivel de amar a nuestro Señor como Él demanda que lo hagamos. Porque todo aquel que se derrite en amor por Dios, esa persona tiene que caminar en el mundo de lo sobrenatural. Porque a ese es que Dios le cuenta las cosas, a ese es que Dios le muestra las cosas. Lo vimos en la escritura en el capítulo anterior. Entonces, es tan importante eh, reconocer que todo lo que suceda en lo sobrenatural lo va a hacer el Espíritu Santo usando la fe. Y la fe se compone de palabras, pero palabras que vienen de Dios. ¿Ya? O sea, por el oír y el oír de Cristo, que es el verbo de Dios. Ahí es donde una fe se vuelve contundente. Pero lo importante de una fe es en qué está enraizada. Porque tú puedes tener fe para lograr intereses egoístas o intereses personales y todos tenemos intereses y deseos de que nos pasen cosas buenas. Pero hay algo por encima que sí produce todo lo que necesitamos y es conocer cuánto amamos a nuestro Dios. Porque es la única manera que nosotros lo vamos a poder dejar que Él fluya desde nuestro interior para poder hacer las cosas. Es la única manera en que nosotros vamos a poder escuchar su voz. Ver, como enseñamos en el capítulo anterior que lo dijo nuestro Señor Jesucristo, Él hablaba lo que le oía al Padre hablar y hacía lo que le veía al Padre hacer. O sea, hacer ese tipo de voluntad tan perfecta solamente existe cuando hay esa intimidad tan profunda con Él.
solamente se puede comparar con un matrimonio donde haya esa penetración tan profunda de relación y amor, que se conozcan a tal punto que puedes saber las intimidades del uno y las intimidades del otro. Es de la única manera que con Dios podremos oír su voz, ver las cosas que no existen, como si ya fueran, y ver cómo se van a hacer. Qué cosas que con nuestros ojos naturales no podemos apreciar. Pero cuando nosotros podemos ver con los ojos de Dios a través de la fe, entonces nuestros ojos naturales pueden crear, ver cosas que todavía no existen, y comenzamos a hablar, porque todo empieza en nuestros pensamientos. Por eso Pablo hablaba en Efesios de un poder que hay dentro de nosotros. Es el poder ver como Dios mira, poder hablar como Dios habla y poder hacer como Dios hace. Todo esto va a empezar siempre en nuestro culto racional, que es nuestro corazón. A eso fue lo que el Señor le llamó desde Génesis 6. Él ve las intenciones. Por eso veíamos en capítulos anteriores que la palabra mira nuestras intenciones. Mm. La palabra mira nuestras intenciones. Entonces, es importante conocer todo esto. Entonces, a partir de nosotros conocer esa base, es cuando nosotros podemos comenzar a formar los hechos que no son para que sean. Pero para ello necesitamos tener la autoridad que demanda la palabra sobre el reino de las tinieblas. Y de poder hacerlo, tenemos que movernos en el Señor Jesús. Pero para eso es bien importante que nosotros no solamente conozcamos las leyes establecidas en su gracia, sino todo el amor que Dios nos tiene a nosotros, lo cual está establecido por los hechos de nuestro Señor, dados en la cruz, en la sangre. Porque recuerda que el mismo apóstol Pablo expresó que la sangre de Jesús habla mucho más que lo de Abel. O sea, la palabra nos ve y su sangre habla. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Ya? Entonces, son cosas que se ganaron en sus sacrificios, en donde Él nos enseña cuánto Él nos ama. Y fuera de eso, en su resurrección, nos dio el poder de poder gobernar sobre las acechanzas del enemigo. Todo esto a través de la palabra y el Espíritu. O sea, para poder oír y ver, no es solamente hablar estableciendo lo que queremos que pase. No. O sea, no empezamos en nuestros pensamientos hablando las cosas que deseamos que pasen. No, también tenemos que desear las cosas de la voluntad de Dios. Y para eso no solamente necesitamos meditar los versículos o escrituras que nos gustan, porque en ellas basamos nuestras peticiones. No, hay que leer y meditar toda su palabra, porque ella es Dios. Y para que este tipo de revelación llegue a nuestras vidas es necesario amar a Jesucristo y la voz de su Espíritu. Son dos cosas muy importantes, y estamos delante de una generación de jóvenes, y no me canso de repetirlo. Van a haber jóvenes entre 30 y 40 y pico de años que es a quien le estamos entregando las riendas de la iglesia. Esta gente va a caminar en la vida del Espíritu. Esta gente no va a tener que hacer tremendas arengas para tocar las emociones y los sentimientos de las personas para que se volquen o se vuelquen a recibir una señal, un milagro. No, es gente que conoce cuánto Dios les ama, y van a reconocer la autoridad de Dios dentro de ellos y cómo se mueve. Usted no va a ver nunca en la Biblia al Señor Jesucristo o a los apóstoles haciendo una arenga de 10 minutos para llamar a unas personas para que se arrepientan o para que vengan a recibir una señal o un milagro. No, es el poder del Espíritu en ellos, la autoridad, la que hace que eso suceda.
que la gente vaya a recibir esa impartición. Así como lo hacían con ellos, que lo seguían esperando que llegara el momento de que impartieran sobre ellos la bendición. Pero esta revelación llega a nuestra vida cuando nosotros de verdad nos damos cuenta cuánto amamos a Jesucristo y la voz del Espíritu. Esto tiene que ser más que el amor que le mostramos a una persona. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no amamos a nuestro Dios más que a una persona, nosotros no le conocemos, no sabemos lo que Él hizo por nosotros, ni cómo Él manifiesta cuánto nos ama. Ahí en Marcos 12, voy a leerte el versículo 30, después de que el Señor ha hablado a todo ese poco de fariseos que estaban hablando de que si una mujer se había casado con 7 hermanos, de que cuando viniera la resurrección, de qué hombre ella iba a ser esposa. Y entonces el Señor les ha respondido a ellos que en ese tiempo no habrá matrimonio, no va a haber ese deseo sexual o de amar y casarse de esa forma natural que conocemos hoy. Entonces les comienza a hablar de algo que sí es muy importante ahora, en el mundo presente. Y entonces dice en Marcos 12:30, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Recuerda que hay que empezar por saber qué representa el corazón en nosotros. Y ya lo vimos en capítulos anteriores. Oye, el corazón representa nuestro culto racional. Ahí es donde está tu pensamiento, tus ideas, tu concepto, tu voluntad, tu conciencia, tu albedrío, tus afectos, tus apegos. Ahí donde está todo esto. Donde está lo que de verdad corrompe al interior llamado alma. Entonces, ¿cómo yo amo a una persona? Comienza por allí, en el mundo natural, cuando tú comienzas a relacionarte con esa persona, cuando comienzas a conocerla, cuando comienzas a querer estar con esa persona permanentemente, cuando tú estás buscando toda oportunidad para estar con esa persona, hablar con esa persona, escucharle a esa persona. No importa si llueve, truene o relampaguee, tú deseas escuchar por lo menos. Y hoy en día que hay tanta facilidad con las llamadas de video y todo eso, pues usted ve a esos jóvenes gastando miles de minutos para hablar con esa persona con la cual están interesados. Entonces, amar al Señor con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza es por el mismo estilo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que admitir que aunque amemos a Dios hasta cierto punto, porque usted le pregunta a cualquier persona y te va a decir que ama a Dios. Ahora cuando tú le comienzas a preguntar a esa persona que te enseñe cómo lo ama, la mayoría de las veces no sabe explicártelo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, si es tan importante la vida de intimidad con Jesucristo y su Espíritu, y se basa en 2 cosas, en reconocer que Dios nos ama para nosotros en base a esos méritos de cómo Él nos amó antes de que inclusive fuéramos una persona, porque desde tu vientre te conocí, desde el vientre de tu madre te conocí y te separé y te llamé hijo y no hemos nacido. A pesar de que íbamos a ser imperfectos pecadores y con malas decisiones y con muchos errores, nos amó. Entonces, la Escritura enseña en el Nuevo Testamento las maneras y la forma como Dios nos amó. Entonces, si conocer a una persona es lo que te va a hacer que ames a esa persona, nadie puede amar a Dios, que es invisible, si no le conoce, y menos si no conoce cuánto le ama y qué hizo por ti y qué hace y qué está dispuesto a hacer. Entonces nosotros podemos amar a Dios hasta cierto punto, pero sabemos que Él no es el único amor ni el mayor amor. Y a veces no lo amamos como decimos tampoco, porque muchas otras cosas tiran de nuestro corazón por encima
de amar a Dios. Los padres, los cónyuges, los hijos, los nietos, bienes materiales, deportes que nos gusta hacer o hobbies que nos encantan, aún cosas peligrosas, y le llamo peligrosas porque encierran su nombre, pero de verdad solamente queremos hacer esas cosas para sentirnos nosotros bien importantes, para recibir reconocimiento, como es saber tanto literalmente de la Biblia y poder explicarla que nos volvemos teólogos, que nos volvemos teólogos. Tú puedes amar tener ese conocimiento, puedes amar predicar, o puedes amar hacer trabajos o proyectos en su obra. Aún más, puedes estar enamorado de que Dios te use para hacer milagros y señales, y tú pensarás que Dios te ama mucho. Y a lo mejor Dios está haciendo todas estas cosas no por ti, sino porque por medio de ti está respondiendo a personas que en su misericordia y en su bondad Dios quiere proyectar a hacer. Pero esto no indica de que tú le ames a Dios. Todas estas cosas, dijo Jesús, que no valdrían nada delante de Él. Todas estas cosas se van a quemar delante de nuestro Señor, aunque digas en tu nombre las hicimos y para ti las hicimos. Porque lo importante es amarlo a Él, pero amarlo por encima de todas estas cosas. Nuestro ser natural no está adaptado, enseñado a amar a Dios porque no le vemos. Y como no le podemos escuchar, eso es peor todavía cuando nuestra fe no nos lleva a esas dimensiones. No lo vemos, pues no lo escuchamos. Cuando el amor se debe de originar en Él. Si el amor por Dios no se origina de Él para nosotros, es muy difícil que tú y yo podamos amarlo. Por eso Juan, el último que escribió sobre la Biblia, el último que escribió sus mensajes, 99 años, dijo en 1 de Juan 4:19, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. O sea, este es un principio muy poderoso. O sea, nadie puede amar a Dios si primero no conoce cuánto le ama a Dios, porque Él te amó primero. Entonces, todo se basa en que yo tengo que conocer cómo Él me ama para relacionarme con Él en base a los méritos del amor de Él por mí. Porque si Él me amó primero, eso es lo más importante. Entonces, solo cuando nos sumergimos en cómo nos demostró su amor al máximo, porque Él enseñó al máximo cómo nos ama. No solamente que nos vio desde antes de que fuéramos un ser y nos amó y nos escribió en su libro como hijos, porque sabía que en un momento determinado nosotros íbamos a elegir por Él. Y aunque muchos tendrán salvación para la eternidad, pero no disfrutarán de cuánto Dios les ama porque no aprenden a conocer ese amor. Entonces, como no aprenden a conocer ese amor, tampoco le dan ese amor a Dios. Pero Él lo demostró al morir en la cruz. Recibió el castigo por nuestras dolencias, sufrimientos, enfermedades. Cargó sobre Él nuestros pecados para que no recibiéramos el castigo que demanda el pecado. Porque hay algo que tienes que tener bien claro. Los errores en tu vida diaria los pagas con dinero, con consecuencias. Pero el pecado, como no tiene un registro de pago, muchos van hasta el final sin saber que lo que les espera es la vida eterna en el infierno, porque hay infierno y hay cielo, aunque tú no lo creas. Hay un lugar donde van a ser castigados los pecadores no arrepentidos. ¿Ya? Y aunque lo merecíamos, Él, al resucitar y al morir en esa cruz, su sangre habló al cielo para que nosotros, los arrepentidos genuinamente, fuéramos resucitados juntamente con Él
Y no solamente eso, sino que nos dio de su gracia gratuitamente al resucitar. ¿Qué es la gracia del Señor? Es su gloria traspasada a sus hijos, tú y yo, a través de su palabra y su espíritu, para que naciéramos a una fe que no se había revelado en los siglos pasados, y que al practicar esta fe seríamos llamados hijos de Dios, llamados a caminar venciendo las acechanzas de Satanás. Sí, porque una vez que perteneces al reino de mi Señor Jesucristo, no es que la vida va a ser de color de rosa, tendremos las aflicciones que todas las personas tienen, y pues ahora pertenecíamos al bando del infierno y ahora estamos en el bando del cielo. Entonces, el enemigo perdió un alma y va a tratar por todos los medios a ocupar tu mente, ganar tu oído, como lo hizo en el Edén. Ganó el oído primero de Eva, después ganó sus ojos para hacerle ver lo que Satanás quería que tú vieras, y le hizo apartar el oído y el ojo de las cosas que Dios le había enseñado. Y él va a tratar por todos los medios de hacer eso, y al hacer eso lo que va a atacar es la fe. En eso se basa toda la Biblia, devolver al hombre a que aprenda a escuchar a Dios y ver lo que Dios dice a través de lo que él escucha. Pero todo está basado en el amor de Él por nosotros y de nosotros por Él. Porque Él es el que hace todas las cosas. De allí la importancia de estudiar y meditar el Evangelio completo de las buenas nuevas. Ahora días, en el primer capítulo estuvimos mirándola. Si tú no conoces las buenas nuevas del Evangelio, tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo. Es muy diferente cuando tú sabes lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios piensa que tú puedes hacer y lo que Dios sabe que puedes lograr. Y que cuando no puedas hacer ninguna de estas tres cosas, Él está dispuesto a ayudarte para que tú lo logres. Porque no solo se encontramos la salvación para la vida eterna, sino en la vida diaria. Pero hay que conocer los hechos que nos hacen conocer cuánto Él nos ama. Y si tú conoces cuánto Él nos ama, te vas a enamorar de Él. Cada día lo vas a hacer más. Pero tenemos que estar metidos en la palabra y la escritura. No es de extrañar que cuando escuchamos en nuestro interior el Evangelio de Jesucristo, y cuando hablo de escuchar en el interior, es cuando a veces escuchas palabras y dices, ¡wow! Me pegó duro esa palabra. Esa área es la que tengo que cambiar. En ese momento, el Evangelio te está retando o te está palanqueando para un cambio. Va a ser puesto en la mesa el carpintero. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a responder a su amor y nos abrimos para recibirlo como nuestro Salvador, nuestro Rey y Señor. A partir de ese día comenzamos a amar al Señor con el amor que Él se propone fundir en nuestros corazones. Pero si no estamos sumergidos en su Evangelio y el agradecimiento por su amor, nunca reconoceremos los méritos por lo cual debemos amarlo, como dice la Escritura. Y así sucede en nuestro mundo natural. Es la misma manera que conocemos las personas y descubrimos lo importante que somos para ellas y ellos para nosotros, comenzamos a amar a estas personas. De la misma manera es con Dios, es igual. Pero un corazón que ignora y se endurece por no conocer cómo Dios le ama, entonces no conoce su amor, porque no le conoce a Él, porque no ve cómo se manifiesta el amor de Dios para él. Pero Pablo escribió muy claro en la Escritura, en 2 Corintios 3:15, en adelante, el 16, perdón. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Volverse al Señor es el trabajo que va a hacer Satanás para que no lo hagas. Él va a tratar a toda hora de mandarte dardos encendidos para que tú no conozcas cuánto Dios te ama, para que tú no sientas en tu interior, a través de la Escritura,
cómo Él te ama y lo que está dispuesto a hacer por nosotros, cómo nos anhela ardientemente para hablar con Él, para contarle nuestras cosas, así como caminaba en el principio con Adán y Eva, así quiere Dios caminar, de esa manera nos ama Dios. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. O sea, el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el Señor. Y cuando Él se instala, gobierna, reina y puede dirigir, te puede guiar, ahí es donde somos libres. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, por el Espíritu. O sea, si nos miramos en un espejo y tú te ves tú mismo, tú no conoces al Señor. Pablo está haciendo una alegoría. Cuando tú puedes mirarte en el espejo y ver cómo el amor de Dios ha cambiado cantidad, multitud de cosas, actitudes, formas, palabras, maneras de pensar en tu vida, entonces tú puedes ver cuánto te ama Dios, porque Él es el que hace todos los cambios. Entonces, conocer cuánto nos ama Dios es muy importante para caminar en el mundo de lo sobrenatural, porque es abrir la puerta para que nuestro Señor pueda salir de nuestro interior y hacer todo lo que tiene que hacer a favor de otros y a favor nuestro. La pregunta es, tú puedes preguntarte hoy mismo, ¿de qué manera yo amo a Dios? ¿Será que yo le puedo dedicar al Señor el tiempo que yo le dedicaba cuando estaba de novio o novia con fulano? ¿Será que yo buscaba cualquier escapada para estar con esa persona? ¿Será que yo no escatimaba que hubiera lluvia, sol, nieve, lo que fuera, pero yo tenía que ir a ver a esa persona? ¿Será que hacemos lo mismo para estar con el Señor? O cuando hay un aguacerito por ahí, no, 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 hoy no me voy a congregar. No, 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 hoy el día está para tomar café caliente y chocolate y yo hoy no voy a buscar al Señor. Y no que solamente lo encuentres en la congregación. No, puede ser que Netflix o televisión o YouTube, películas, te quite los tiempos de intimar con Dios. Es cuánto tiempo le estamos dedicando a amarlo a Él, como cuando empezamos a amar a nuestros cónyuges o a tu novio o novia. Es bien importante pesar si de verdad le amamos, si de verdad queremos que nos hable a través de su escritura, o solamente nos colocamos una disciplina de leer una página, un versículo, sin importancia, solamente leer y medio detallar la página. No. ¿Qué tan profundo o qué tan superficial es el amor que tenemos por nuestro Señor Jesús y su Espíritu? Pregúntate, porque de ahí depende una vida en lo sobrenatural. No solamente en tu vida diaria, sino en que Dios te use para lograr cosas para su reino. Pero se me terminó el tiempo. Pregúntate y pésate, ¿cuánto amas a nuestro Salvador Jesucristo y su Santo Espíritu? Ya que el Espíritu es el Señor y el Señor es el Espíritu. O si todavía caminamos con ojos vendados, amando cosas de esta vida por encima de Él, cuando Él dice que amarlo a Él por encima de todas las cosas. No puede haber nada que esté cortando el amor y la comunicación con Dios, porque estaremos velados a conocer la vida de Dios. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.